En Latinoamérica hay algo que casi nadie te dice. No es que no tengas oportunidades, es que te enseñaron a pensar en pequeño y eso te está costando la vida que podrías tener. Desde que eras niño te dijeron que no soñaras tan alto, que la vida es dura, que hay que conformarse, que lo importante es tener algo seguro, que no te pongas a inventar. Y sin darte cuenta empezaste a creerlo. Este es Andrés, un pelao de barrio, como millones. Creció en una casa pequeña, con paredes que escuchaban discusiones, con una mamá que hacía todo lo posible para que no faltara la comida, y con un papá que, aunque quería lo mejor para él, vivía con miedo. Miedo a perder, miedo a intentar, miedo a fallar. Y ese miedo se volvió enseñanza. Mijo, consiga algo estable, no se ponga a inventar. La vida no es tan fácil. Y Andrés escuchó. Como todos, fue al colegio. Hizo lo que le dijeron, se comportó, cumplió y aprendió a no destacar demasiado, a no ser diferente, a no pensar más allá. Pasaron los años y sin darse cuenta llegó a la vida adulta, sin sueños claros, sin una visión, solo con una idea metida en la cabeza: sobrevivir. Consiguió un trabajo, uno normal, de esos que no te gustan pero tampoco odias, de esos que te pagan lo justo para no morirte de hambre, pero no lo suficiente para vivir como quieres. Y ahí empezó la rutina. Se levantaba temprano, cuando todavía estaba oscuro, salía con sueño, con cansancio, con la mente apagada. Se subía al bus, lleno, apretado, silencioso. Miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, la misma todos los días, las mismas calles, la misma gente, las mismas caras cansadas. Llegaba al trabajo, saludaba por obligación, sonreía por educación y trabajaba horas y más horas, esperando que el día terminara, esperando que llegara el viernes, esperando que algo cambiara, pero nada cambiaba y cada fin de mes era igual. Pagaba cuentas, gastaba lo necesario y volvía a empezar. No alcanza, esa era la frase, la misma siempre. Pero lo más peligroso no era el dinero, era la costumbre. Era que ya se había adaptado, que ya no le dolía, que ya no cuestionaba nada, que ya no soñaba. Porque cuando dejas de soñar, dejas de avanzar. Y él ya no imaginaba una vida mejor. No se veía ganando, no se veía libre, no se veía grande. Solo se veía sobreviviendo. Hasta que un día algo cambió. No fue un milagro, no fue suerte. Fue una pregunta. Iba en el bus, como siempre, mirando por la ventana, perdido en pensamientos, y de repente se preguntó: ¿esto es todo? Y esa pregunta le incomodó, porque en el fondo sabía la respuesta, pero nunca se había atrevido a decirla. ¿Esto es todo? Trabajar, cansarse, sobrevivir y repetir. ¿Esto es todo? Y por primera vez no se distrajo, no miró el celular, no ignoró el pensamiento. Se quedó ahí, sintiendo esa incomodidad. Y entendió algo que le cambió la vida. No era pobre por falta de dinero, era pobre por falta de visión, porque nunca se había permitido pensar en grande, porque siempre pensó en pequeño, siempre pidió poco, siempre esperó poco, siempre aceptó poco, y la vida le dio exactamente eso, poco. Porque la vida responde a lo que crees que mereces, y él nunca creyó merecer más. Nunca se vio como alguien exitoso, nunca se vio logrando algo grande, nunca se vio saliendo de ese lugar. Y ahí estaba el problema, no en el barrio, no en el país, no en las oportunidades, sino en su mente, porque puedes estar en el mismo lugar, pero con una mentalidad completamente diferente. Y eso lo cambia todo. Ese día no cambió su vida de inmediato, pero cambió su forma de pensar. Y eso fue suficiente. Empezó a cuestionarse todo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué pasaría si dejo de pensar en pequeño? Y poco a poco algo dentro de él despertó. Empezó a imaginar, empezó a visualizar, empezó a verse diferente. Se vio con dinero, se vio con libertad, se vio ayudando a su familia, se vio logrando cosas que antes le parecían imposibles. Y aunque al principio parecía mentira, algo empezó a cambiar, porque cuando cambias tu mente, cambian tus decisiones,
Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu vida. Empezó a usar mejor su tiempo, a aprender, a intentar, a fallar. Pero ya no con miedo, sino con propósito. Dejó de conformarse, dejó de aceptar lo mínimo, dejó de pensar como alguien que solo sobrevive, y empezó a pensar como alguien que quiere ganar. Y no fue fácil. Nada de esto lo es. Hubo días difíciles, días donde quiso rendirse, días donde todo parecía igual. Pero había algo diferente. Su mentalidad. Ya no era el mismo. Ya no pensaba pequeño. Ya no se veía limitado. Ahora se veía capaz. Y eso cambió todo. Porque escúchame bien. Nadie sale de pobre pensando como pobre. Nadie construye una gran vida con una mentalidad pequeña. Nadie logra algo grande creyendo que no puede. Todo empieza en la mente. Todo